bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, como todas las semanas, tratando de hacer una pausa o hacer un tema en tranquilidad, tratando de hacer la bajada y tratar de comprender, y en este caso que vamos a hacer un tema nacional, tratando de comprender hacia dónde va Chile, hacia dónde nos encaminamos, en qué situación estamos también, y esto producto de la cuenta pública. Nadie mejor que para analizar la cuenta pública, dónde están las señales, dónde están los énfasis. Yo sé que ustedes han escuchado varios analistas, han leído también, nuestro público, nuestros auditores son personas que se interesan en lo que está ocurriendo en el país, pero me parece que hay que mirar un poquito también bajo el agua, no quedarnos con los titulares ni tampoco con las reacciones políticas tan viscerales, ¿no? Entendamos un poquito hacia dónde vamos con esa cuenta pública. Y para eso, Guillermo Holzman, analista político, consultor, académico de la Universidad de Valparaíso y director de Analítica Consultores. Además, yo le agrego, experto en inteligencia y seguridad. Yo sé que es su expertise. Se ríe, Guillermo. Guillermo, bienvenido nuevamente a la entrevista de Nicole Rodríguez. ¿Qué tal, Nicole? La verdad, un agrado saludarte y la verdad, un privilegio poder conversar contigo. Permíteme algunas menciones para Sí. irnos de lleno a el significado, el trasfondo. Pongámosle la palabra trasfondo a la cuenta pública, si es que la tiene en realidad. Eh, sí, pues, si es que la tiene. Les recuerdo, Master Cook Casinos, concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad, la cocina in situ. Yo siempre se los explico, pero es importante esa cocina que se ve, que es transparente, que está ahí, no siempre al medio, pero se ve la manera en que preparan los alimentos, la manera en que trabajan. Además tiene otra especialidad, acá no me la remarcan, pero yo lo encuentro tremendamente importante y es que la atención de los casinos de Master Cook es sensacional. La cara de poto, esa cara enojada que uno entra a veces a esos casinos de empresa, sobre todo esa empresa grande, aquí no ocurre. He tenido muy buenos comentarios de parte de algunas personas que han tomado los servicios de Master Cook y me es grato además seguir contando con ellos como auspiciadores. La empresa siempre se ha preocupado de contar con personal altamente calificado, pero además que la comida tenga sabor casero, que usted en las empresas coma como en casa. No importa las condiciones de su empresa, no importa el tamaño, póngase en contacto con ellos y les dice cuáles son sus requerimientos y necesidades. Ventas arroba mastercook.cl, siempre está la web www.mastercook.cl. Y también les recuerdo y saludo a Urantiacos, listo para impulsar tu institución educativa o tipo de rubro en el cual está tu empresa con soluciones digitales de vanguardia. Me parece que eso define a Urantiacos, que termina siendo ese aliado que uno necesita para las empresas. ¿Cómo cambio? ¿Cómo llevo mi empresa al siglo XXI? El siglo XXI ya ha avanzado. Ya dejamos el 2000 hace rato. Estamos en la mitad del 2024 y no deje pendiente esa idea de tengo que modernizar mi empresa. Aquí el que se queda dormido pierde. Urantiacos va a ser tu aliado con más de una década de experiencia. Han colaborado con las principales universidades del país, fundaciones y empresas privadas que las llevan a esta transformación digital. Diseño web, partiendo de lo más simple, hasta desarrollo de esos software personalizados donde se adaptan a las necesidades de la empresa. Muchas veces se compran estos software que funcionan en algunas empresas para sistematizar algún tipo de proceso, pero su empresa necesita específicamente otra cosa. O por último, porque ustedes quieren sistematizar o saber o tener en línea otro tipo de información. Bueno, Urantiaco se lo soluciona diseñándole ese software a medida. Tienen certificados en Moodle y además servicios de hosting de página web confiables. Preparado para la era digital, confía en Urantiacos. Visita www.urantiacos.cl y comienza tu viaje hoy mismo. Consultas arroba urantiacos.cl, WhatsApp más 569 39 45
6796. Ahí mismo en la página de Urantiaco, si ustedes quieren primero chequear de qué se trata, esta empresa pueden ver los clientes, importantes clientes, sobre todo en el área educativa. Ahí lo van a ver en la página web de Urantiaco. Guillermo, nos vamos de lleno a preguntarnos hacia dónde vamos. ¿Y por qué lo pregunto? Tenemos un régimen presidencial, tenemos un gobierno central, efectivamente tenemos otros poderes, pero en Chile con el régimen que tenemos sigue siendo tremendamente importante los lineamientos y el camino que decide el Poder Ejecutivo a través de su presidente. ¿Qué nos dice la cuenta pública, Guillermo, de el estado de Chile y hacia dónde va Chile según lo que está proponiendo y diseñando este gobierno? Uy, a ver, en primer lugar, yo diría que la cuenta pública se transforma en una suerte de base programática para las elecciones del mes de octubre. Parte importante del proyecto de ley que se plantea el presidente de sacar con las indicaciones a diversas áreas, en definitiva, la apuesta para septiembre. O sea, septiembre va a ser un mes entre agosto y septiembre, donde el Ejecutivo va a colocar mucha presión sobre el Congreso para sacar adelante las leyes que están asociadas al fast track de seguridad y al fast track económico. ¿Ya? Que es lo primero, bueno, y al fast track social en realidad también, que hay, bueno, hay muchas propuestas dentro de la cuenta pública asociadas a esas tres grandes áreas. Lo segundo, deja establecido de que su gobierno va más allá del 2025, sino que hay varios proyectos que están para el 2030, 2028, en el ámbito vivienda, en el ámbito infraestructura, en el ámbito, yo diría, energético, sustentabilidad, y que va más allá del 2030. ¿Ya? Con lo cual, yo diría que esta cuenta pública tiene la característica ya en el análisis de poder dar eh, elementos necesarios a los partidos políticos oficialistas para sostener las propuestas de los candidatos a nivel de gobernador y dejar alineado prácticamente quién va a ser el candidato oficialista el año 2025. Yo creo que ahí hay una primera cosa. La segunda es hacerse cargo de instalar una visión histórica respecto a que la estabilidad que hoy día goza, Se nos... claro, y ahí Espérame, probablemente. Guillermo, que se nos estuvo congelando ahí la imagen. Ya, Volvamos al segundo punto, una visión histórica. claro, una visión histórica en la cual el gobierno intenta establecer de que la estabilidad que tiene el país hoy día es gracias a este gobierno. Y ahí tú tienes dos visiones. Una es estabilidad porque ellos ya no son oposición, ¿ya? Digamos que señor, y por lo tanto le ha tocado gobernar, y le ha tocado gobernar, yo diría, eh, asumiendo completamente el neoliberalismo que critican, ¿ya? Porque efectivamente en la cuenta pública se habla de algo que no se quería hablar, que es las concesiones, por ejemplo. ¿Vale? Y la cantidad de miles de millones de dólares que se van a licitar en concesiones, es decir, la incorporación plena al sistema privado que corresponde completamente a la agenda de la globalización de base macroeconómica neoliberal. Es decir, el gobierno de alguna forma está navegando dentro del propio neoliberalismo para poder sacar adelante los desafíos que el presidente tiene. Claro, ahora voy por parte de lo que respondiste. ¿Ya? Entonces, no es tan equivocado y errado decir que la cuenta pública le habló a su base de apoyo, si yo sigo la línea Sí. de tu análisis. Sí, efectivamente, o sea, le habló a su base de apoyo con mucha sensibilidad social, mucha cercanía, mucha empatía, que son los grandes, yo diría, atributos que tiene el presidente, pero que no logra convencer más allá de esa base de apoyo que tiene. En consecuencia, deja en un esquema de voto obligatorio a parte importante de la sociedad que no se identifica ni con la izquierda progresista, de hecho, el presidente es muy enfático en decir que este es un gobierno progresista, ni la gente que pretendería de alguna forma o identificarse con la derecha. Es decir, dejó a un sector importante de la población fuera de lo que es las opciones que ellos ven en términos pragmáticos. Ahora, ¿su base de apoyo es realmente un 30%? ¿Se puede decir a rajatabla que el gobierno, más allá de que a veces baja o sube en la famosa encuesta Cadem de la semanal, es un 30% de apoyo fiel al presidente Boric o fiel a la izquierda progresista o ese número
no es tal. No, a mi modo de ver, no está. Desde el punto de vista de análisis, el apoyo firme que tiene el gobierno corresponde a lo que obtuvo en la primera vuelta, un 22%. O sea, ese es el piso que tiene el gobierno. ¿Ya? Es el piso donde crece, y crece, digamos, en virtud de la elección presidencial, la segunda vuelta, etcétera. Pero claramente el voto duro que tiene es el 22%. Ahora, ese 22%, ¿por qué no lo abandona si no ha podido sacar adelante sus reformas progresistas? Entendiendo que ese 22 está muy identificado con la izquierda que propone Gabriel Boric, pero Gabriel Boric a la vez no ha podido sacar adelante las reformas que son más emblemáticas de lo que sería esa izquierda. ¿Por qué no lo abandonan? Porque uno ve, en el caso del expresidente Sebastián Piñera, lo abandonaron. En el caso de Michelle Bachelet, cuando estallaron los escándalos del caso Cabal, fue cayendo de una manera mucho más precipitada en su apoyo. Llegó a tener incluso en algún momento 10, 12%. ¿Por qué en el caso del presidente Boric ese 22 no lo abandona? Básicamente porque estamos hablando de fuerzas políticas nuevas, con propuestas novedosas que parten desde la violencia, ¿no? Eventualmente, o de la insurrección, si tú quieres, o desde la crítica, yo diría, muy dura al sistema político, y son partidos de minoría, es decir, Frente Amplio, hoy día ya reunido con Sí. Convergencia Social, Revolución Democrática, ¿verdad? Comunes, más el Partido Comunista, que actúa como un actor independiente dentro del oficialismo, y más Socialismo Democrático, que de alguna forma se suma para poder asegurar, digamos, su supervivencia, o poder estar dentro de un gobierno, y le presta, yo diría, bastante ropa al gobierno en términos de su gestión. Pero, digamos, este es un gobierno de minorías, pero las minorías logran llegar al poder en virtud de reformas que se hicieron en el sistema político en 2015. O sea, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera son representantes del antiguo sistema político. Cuando se dan las reformas al sistema político y se establece el sistema proporcional en términos muy simples, cuando tú haces una reforma de esa naturaleza, lo que haces es dar incentivo para que crezcan los partidos en los polos, ¿ya? Y debilitas el centro. Un sistema mayoritario, al revés, lo que hace, es fortalecer el centro y debilitar los polos. Entonces, hoy día tenemos un sistema político donde hay 26 partidos políticos, 21 con representación parlamentaria. Llegar a acuerdo con todos ellos es imposible. Y quienes llegaron al poder, en definitiva, fueron estas minorías, que yo las llamo minorías intensas, pero es la tiranía de las minorías, que es un tema que está en todo el mundo, y acá en Chile es más que evidente. Es decir, estas minorías no les importa que no cumpla con estas grandes reformas porque al ser minoría y al sentirse representadas en la coalición oficialista, con eso es suficiente. Estoy tratando de seguir en la línea de tu análisis. Sí, no, es totalmente suficiente porque esta minoría considera que ellos tienen la razón y el resto está equivocado. Ellos son los que tienen la solución para poder salir adelante. Ellos tienen la propuesta que el resto no pueden ver, y el resto no lo pueden ver porque han sido alineados por, digamos, en términos patriarcales, aristocrático, oligárquico, en fin, ahí hay una serie de adjetivos, pero tiene que ver básicamente con una visión ideológica. Además, esta minoría que gobierna es profundamente antineoliberal, no entendiendo de que la globalización es un proceso neoliberal. ¿Ya? Es decir, cuando China, un país comunista, digamos, abraza el capitalismo, no abraza cualquier capitalismo, abraza el neoliberalismo que sostiene la globalización. Entonces, yo diría, ahí hay una contradicción que los lleva un poco a poder tomar los sueños revolucionarios del siglo XX, como un elemento esencial de motivación y movilización social. Pero Guillermo, ¿es una contradicción o es ignorancia que a la vez nos dice de lo vacío de los ideales y de las propuestas de esta nueva izquierda, hablemos post caída del muro de Berlín? Es decir, la contradicción significaría que entienden bien el sistema. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿es contradicción o ignorancia? No, ninguna de las dos cosas. Es una propuesta ideológica que quiere romper con el sistema político que Chile tiene. Y eso en Chile es particularmente importante porque Chile es referente del modelo neoliberal a nivel global. En consecuencia, para ellos, digamos, el convencimiento ideológico que poseen es que si el modelo neoliberal se quiebra en Chile, todos los países que están detrás de Chile
Y claramente también van a ser presa fácil de una reconversión ideológica que en este caso está en manos de la minoría iluminada que está gobernando. En ese 22 de apoyo fiel, ya me voy a ir al desarrollo de la cuenta pública, pero me quedé pegada en este tema porque es interesante. A veces aparece este 30% de apoyo del presidente Boric. ¿Cuánto pesa el Partido Comunista? El Partido Comunista históricamente tiene un peso que gira alrededor del 8% en términos electorales. A lo máximo que ha llegado al 12%, 11%, pero yo te diría que entre quienes nos dedicamos a análisis políticos, todos tenemos claro de que su peso electoral es un 8%. Y que para poder mantenerse hoy día con senador y diputado, lo que hace es presionar en las alianzas para ir por omisión y asegurarse los cupos y los votos. En consecuencia, el Partido Comunista, si se trata de estrategia electoral, es probablemente el más eficiente, así sin lugar a dudas. Desde el retorno a la democracia y particularmente desde el primer gobierno de Michelle Bachelet con nueva mayoría, logra ingresar en el sistema político y mantenerse y lograr los mínimos que requiere para ser partido político. La última sorpresa fue que haya logrado senadores, ¿ya? Y claramente eso lo llevó incluso a pensar que el próximo candidato podría ser comunista. Claro, pero ¿quién se sirve de quién? ¿El Partido Comunista de Gabriel Boric o el Frente Amplio con el líder de la coalición, con el actual presidente Gabriel Boric del Partido Comunista? Porque tampoco tienen los mismos ideales, son muy parecidos. Yo creo que en la ambigüedad del Frente Amplio tiende también hacia la mirada socialista de la sociedad y si quieren combatir el neoliberalismo y terminar con el neoliberalismo termina siendo al final un modelo socialista, porque entre medio no hay mucho más. Así es. ¿Quién se sirve de quién acá? ¿Quién saca más provecho? A ver, o sea, la primera definición yo creo que es importante es considerar que Gabriel Boric no es el ideólogo. Gabriel Boric ya es el líder que genera la empatía y los votos. Por lo tanto, él más bien es un instrumento Claro. de la propuesta ideológica. Y esa propuesta ideológica, yo diría, tiene estas dos almas. Esa alma teórica del progresismo de izquierda por las nuevas generaciones que acompañan a Boric en el Frente Amplio, Revolución Democrática, Comunes, aquí están contra el sistema patriarcal, oligárquico, etcétera. Y el Partido Comunista que tiene una visión de la estructura de poder que evidentemente es antiimperialista primero, por esa vía antineoliberalista, contra el neoliberalismo, y que busca hacer la revolución inconclusa que nunca se logró. Y es ahí donde muchas veces tiene el puente de comunicación con Boric, cuando la figura de Allende aparece recurrentemente respecto a esa revolución que no logró avanzar. Siguiendo esa línea, Guillermo, entonces, todos estos análisis del cambio de ideas del presidente, de las volteretas famosas, hay mucho análisis de la cuenta pública en el sentido de que le destinó mucho tiempo a seguridad y ellos, en general, la seguridad no es su prioridad, al contrario, siempre están buscando las razones de la delincuencia, las razones de quienes delinquen, hablando de que son prácticamente víctimas del sistema, etcétera. Entonces, esas volteretas, esos giros, esos énfasis no tienen ninguna importancia si uno se va a lo grueso de lo que pretende la coalición de gobierno y el propio presidente Boric. Es simplemente una voltereta para hacer una especie de retórica sin fondo. A ver, y te lo voy a responder con una respuesta que creo que de manual a esta altura, que corresponde a la respuesta que le da Salvador Allende a Rayí de Bre en su minuto en una muy famosa entrevista. Son propuestas tácticas, en términos de que la seguridad da votos. La seguridad hoy día genera comportamiento electoral. ¿Ya? Digamos, la economía genera comportamiento electoral. ¿Ya? Y lo social genera comportamiento electoral, por lo tanto, parte importante de la estructura, el eje del discurso que presenta el presidente para los próximos 2 años es una cuenta orientada, como te decía al inicio, a generar la plataforma de propuestas de este progresismo que está en revisión, que está en consolidación, si quieres, para las elecciones de gobernadores, o sea, para las elecciones regionales y comunales, y posteriormente para la presidencial. Digamos, el grupo oficialista todavía no define el tema de la sucesión. Todavía no hay líderes que aparezcan o emerjan con suficiente capacidad. Y eso está dependiendo de la credibilidad que tenga en este discurso, aunque ya por lo pronto no les fue bien digamos, en la evaluación de la famosa encuesta,
¿ya? Digamos, para poder ver qué pasa en la de gobernadores, o sea, las regionales y comunales. Es ahí donde probablemente va a ser el punto de quiebre, y por esa razón parte importante de las indicaciones, proyectos de ley que plantea el presidente, la plantea para septiembre, previo a, qué sé yo, a las elecciones en el mes de octubre. Ahora, siguiendo en que son tácticas electorales, por eso mismo es que ese 22%, que es la base dura de apoyo al Frente Amplio, al gobierno, a la coalición de gobierno, no lo abandonan. Es decir, también esa base dura de apoyo entiende que no es que el presidente piense distinto, no es un cambio de principio, no es un cambio de ideas, sino más bien son estrategias tácticas para ir sumando votos. Ahí está la fidelidad de su electorado, ¿no? Efectivamente, y la fidelidad de su nueva coalición en las propuestas que hace, porque lo que hace el gobierno es presentar las propuestas, llámese pacto fiscal, llámese seguridad, llámese, en fin, en todos los distintos ámbitos, ¿no? Y son totalmente coherentes con lo que fue su programa de gobierno. El gobierno no ha abandonado como su eje transformador. Es decir, lo ha ido adecuando, pero las negociaciones se empantanan no solamente por la debilidad de la oposición o por la incoherencia o la insuficiencia de la plataforma de ideas que tiene la oposición, sino que se empantanan también porque el gobierno insiste en la transformación, digamos, que estaba expresada en su programa, y lo que el gobierno quiere es demostrarle al electorado chileno de que las cosas no avanzan porque la oposición es la que no permite, no viabiliza todo eso. Pero lo que no dicen es que en el corazón de las reformas sigue estando los mismos elementos transformadores y de transformaciones profundas que estaban en su programa de gobierno. Entonces, la negociación, digamos, se hace bastante difícil, independiente de las falencias negociadoras que tiene el actual gobierno, digamos, e independiente, yo diría, de las divisiones y fragmentación que también hay en la oposición. Esto de la cuenta pública mirando hacia su base de apoyo y con el eje en que lograron estabilizar el país, eh, tratando de, además, tú dices, sostener una base programática, una propuesta para las elecciones que vienen, no solo en estas de octubre, sino también para el futuro candidato que lidere a la coalición oficialista. Se puede leer eso, Guillermo, en la clave de vamos a volver a gobernar, es decir, nos estamos preparando para un segundo gobierno, estabilizamos el país ahora, en la próxima oportunidad, la segunda vuelta, vamos con las transformaciones profundas, ¿se puede leer así? Sí, se puede leer así. Digamos, y sería, yo diría, una lectura correcta en términos de hipótesis de trabajo o de escenario que se van a enfrentar en la elección presidencial 2025. O sea, ellos quieren volver, sin lugar a dudas. Digamos, hay mucha autocrítica al interior que se hace a puertas cerradas, pero que ellos siguen pensando que tienen la razón. Es decir, nos equivocamos acá, nos equivocamos allá, pero tenemos la razón. En consecuencia, tenemos posibilidad de poder llegar a un nuevo gobierno en mejores condiciones. Y ahí está un poco el relato que se instala en la cuenta pública, es decir, nosotros estabilizamos el país, estamos mejor en la economía, mejor en la economía que con Piñera, estamos mejor en seguridad con Piñera, hemos hecho más cosas que Piñera, no lo nombra, digamos, pero claramente dice sí hemos hecho cosas, y por lo tanto estamos en condiciones de seguir avanzando. Y además eso tiene también un tema emocional, porque para muchas personas, no, si son jóvenes, tienen que aprender. Entonces, ellos también están usando eso mismo para decir, ya, hemos aprendido, así que podemos irnos a segunda ya con la experiencia. Entonces, pero la verdad es que eso es ver el tema en términos muy, muy compartimentados, ¿no es cierto? Vamos, o muy micro, sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor. Con unas contradicciones tremendas, Guillermo, las comparto contigo previo a la cuenta pública y después de la cuenta pública también, con el relato central de la estabilización, pero sin embargo, en la misma semana previa a la cuenta pública, con una ministra del Interior diciendo que le da miedo que vuelva la estatua del general Baquedano, diciendo la misma ministra del Interior que no sabe dónde hay 28.000 inmigrantes con una expulsión pendiente, con además el propio presidente Boric en la cuenta pública diciendo que ahora no hay nadie discutiendo si Chile es un país democrático o no, pero si no hacemos las reformas puede venir un nuevo estallido. O sea, ¿de qué estabilización estamos hablando? Y estoy dando
pocos ejemplos, pero hay varios más en un relato que no se sostiene. ¿La gente se compra ese relato? Sí y no. La idea, hay gente que le gusta ver al presidente, escucharlo, ver la coherencia con la cual expone una cuenta pública. Tú bien sabes que ahí trabaja mucha gente, se trabaja con 3, 4, 5 meses de anticipación la cuenta pública, o sea, no se improvisa en 2 semanas. Luego el presidente tiene como 2 o 3 semanas para colocarle su énfasis personal. ¿Ya? Pero la cuenta pública, en el estricto rigor, es el documento oficial con el cual Chile se presenta al mundo y a la ciudadanía con lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Tú puedes estar o no de acuerdo, pero a nivel internacional esa cuenta pública le va a venir muy bien al presidente, por lo tanto va a tener un efecto positivo en lo que es imagen internacional del presidente, que es lo que informan los embajadores de distintos países. Esto habló. Entonces, eso, digamos, define un poco hacia dónde va el país desde el punto de vista internacional. A nivel interno, a nivel nacional, la cuenta pública es un hito. Es un hito porque finalmente el presidente lo que hace cuando da mucho detalle, aunque lo intentó la vez pasada y se perdió como en la extensión del discurso. ¿Ya? Hoy día fue con detalles mucho más precisos, más concretos, pero mucho detalle en lo social. En la idea de donde el presidente tiene el mejor performance, que es la empatía social. Entonces, es ahí donde da mucho detalle y para mucha gente le hace sentido, oh, ¿verdad? Ha hecho cosas, ¿verdad? La oposición no lo deja avanzar, ¿ya? Pero yo te diría que ese impacto hoy día es bastante relativo y me atrevería a decir, no solamente por los estudios de encuestas, sino que por lo que es el ambiente político que hay en nuestro país, es claramente insuficiente. Porque frente a todas las comunas que menciona beneficiadas con diversos programas, digamos, las otras comunas empiezan a pensar, ¿y por qué yo no? ¿Ya? Digamos, ¿y por qué yo no estoy ahí? ¿Ya? O la comuna que está beneficiada, yo no he visto eso. Que si no veo que eso esté, y probablemente muchas de las cosas que dice es cierta. Ya diría que acá no se trata de que el presidente mienta, ¿ya? Pero sucede que el impacto social no es percibido. Entonces, frente a una ciudadanía que hoy día es más realista, no está ideologizada como piensa parte de la oposición y particularmente el gobierno, ¿ya? Va a ser mucho más pragmático todo. Es decir, digamos, dificulto que esto tenga un efecto positivo para la clase política en general, digamos, y menos para el oficialismo. Pero no es solo un tema de percepción, Guillermo, porque cuando tú tienes tasas de desempleo como las que tiene Chile, cuando tú tienes la situación económica en la cual está Chile, que es prácticamente es como una crisis económica, cuando tú tienes problemas en salud, tú tienes problemas en educación, no es un problema solo de percepción de que los logros que puede mostrar el gobierno la gente no los logra percibir, sino que los pocos avances o logros, pongamos la palabra logros del gobierno, son cosas muy menores al lado de las grandes crisis que tiene Chile. Es decir, cuando se hace, me acuerdo hace varios meses atrás que inauguró estos baños para mujeres en una caleta. Está bien, ¿Ya? pero eso para un, y era un gran logro. No, no es un gran logro. No es tan difícil hacerlo. Eso es para que un alcalde se saque una foto y es suficiente, digamos. Pero eso no es un gran logro para un gobierno, porque un gobierno está para grandes cosas y para solucionar grandes crisis. Entonces, no es solo un tema de percepción, sino que lo que el gobierno puede mostrar realmente, sin mentir, son cosas muy pequeñas. Sí, no, eso es correcto. Ahora, desde un punto de vista yendo quizá más profundo que tú planteas, el mundo está en crisis. O sea, el mundo, digamos, en el pleno siglo XXI, tenemos, yo diría, 3 grandes focos de violencia que está en Ucrania, está en Gaza y está en África. ¿Ya? Tenemos niños muriéndose de hambre. Es decir, el mundo está en crisis. Estamos preocupados si va a haber ruta marítima funcionando o no, si vamos a tener efectivamente la capacidad de poder mantener la alimentación, etcétera. Más allá de lo icónico que es el cambio climático, la sustentabilidad y la energía verde, que son cosas sin lugar a dudas relevantes. Pero el mundo hoy día está en lo que se llama una permacrisis, es decir, lo que tú estás mencionando, es decir, tenemos tema inflacionario, de desempleo, tenemos el tema de crecimiento, tenemos tema de energía, en términos de crisis de energía, o sea, es permacrisis y un gobierno debe manejar múltiples crisis en forma simultánea como nunca antes. El presidente en su cuenta nunca mencionó la palabra crisis, es decir, digamos, asociada al país. No, estamos tan bien, ¿ah? Que el mundo, la verdad que no sé qué le pasa al mundo que está mal, pero digamos, Chile está bien. Claro. Entonces, y yo diría, en la vanguardia en energía verde, y lo cual, o sea, tú piensas que Chile es
somos 19 millones de personas, de ciudadanos, de personas, bien digo, ya 14 millones de ciudadanos, digamos, y sucede que pesamos menos que un paquete de cabrita a nivel mundial. Dependemos completamente del mundo. Entonces, y no menciona eso. Otra cosa que no menciona en la cuenta pública es industrialización. Lo más cercano a industrialización fue construcción naval. ¿Ya? Digamos, y en esa perspectiva, no cabe duda de que el presidente, claro, hace un discurso autocomplaciente por una parte, ¿ah? Da cuenta de esta sumatoria de pequeños logros que ha logrado avanzar, las 40 horas, el tema de cuidados personal, en fin, una serie de temas que yo no dudo la relevancia social que eso tiene, pero si tú miras hacia adelante, la reactivación, o sea, estabilizar la economía, más allá que estemos o no de acuerdo con el potencial de crecimiento, etcétera, Claro. es insuficiente frente a un mundo que está en cambio profundo. O sea, mira, te lo voy a decir incluso en términos marxistas. A nivel mundial está cambiando el modo de producción. Lo que dijo Marx en su teoría, en su metodología, es que cada vez que cambia el modo de producción, cambia la sociedad. ¿Ya? Y el modo de producción hoy día está marcado por la inteligencia artificial, por todo lo que es digamos, el impulso a la tecnología, nanotecnología, los chips, etcétera. Y está cambiando todo eso. Es decir, todos los que nos dedicamos a temas estratégicos sabemos que el desempleo va a aumentar a futuro. ¿Ya? O sea, es decir, si no tenemos industrias que capturan el empleo de los universitarios que tenemos, estamos exactamente en una economía que va cada vez más atomizándose, ¿ya? Y con los impactos sociales que eso tiene. Hoy día, parte importante de los que estudian en la universidad no trabajan en lo que estudiaron. Entonces, yo diría que acá hay un tema que es mucho más profundo y que no estuvo presente en el gobierno. Es decir, el discurso de la cuenta pública del presidente es un elemento es un insumo electoral, es un insumo propagandístico electoral. Entonces, es ahí donde justamente el pragmatismo de las personas que hoy día se informan por distintos medios de lo que pasa en el mundo, ven la incoherencia que hay entre una cosa y otra. Y da esta idea, Guillermo, post cuenta pública, em, que además de la incoherencia, esa incoherencia produce lo siguiente, y es el sentir es el proyectar que Chile queda a la deriva, es decir, después de la cuenta pública, yo leyendo las reacciones, no solo del mundo político, también analistas, evidentemente desde el oficialismo les encantó la cuenta pública, no tanto al socialismo democrático, ¿eh? Ahí tenemos un tema. La oposición, por supuesto, rechazó algunas medidas, etcétera. Nada nuevo bajo el sol, así más o menos son las cuentas públicas, pero en esta en particular da la impresión de que no hay una visión de país y que deja al país a la deriva. Es decir, que tenemos 2 años en el cual Chile va a estar naufragando en ese contexto que tú estás explicando, porque simplemente acá hay maniobras propagandísticas, electorales, para poder mantenerse en el poder, para poder mantenerse con una base de apoyo, y no hay realmente una visión de país. Y la visión que tenían fue rechazada el 4 de septiembre con esa propuesta constitucional, creo yo. Así es. Yo no, o sea, el gobierno, que no se ha hecho cargo de eso, la propuesta de la Convención Constitucional, donde la pierde por 62%, no solamente es perder la propuesta constitucional, es una derrota político-ideológica del gobierno, que no la ha querido asumir. La segunda derrota constitucional con el Consejo Constitucional, ¿ya? Donde ellos no estaban muy de acuerdo, pero bueno, algo había que avanzar, también la pierde. ¿Ya? Es decir, es un gobierno que no ha logrado hacer permear sus ideales que estaban en esa convención, la primera particularmente. Recuerda que el gobierno tuvo 6 meses esperando la nueva constitución que no llegó. ¿Ya? Entonces, al final, lo que tenemos acá es la instalación de una lucha por el poder, que si yo diría, en el peor momento, digamos, histórico del siglo XXI. ¿Ya? Porque, claro, ellos están peleando contra un neoliberalismo del siglo XX que ya no existe. ¿Ya? Están peleando contra un neoliberalismo desde la teoría y no desde la práctica. O sea, yo te insisto, si China, con todo lo que, digamos, es marxista China, es decir, digamos, ¿ya? Pero sin embargo abraza el neoliberalismo y lo maneja desde el Estado. ¿Ya? Y lo maneja y es reconocido a nivel internacional. Entonces, ¿ya? Digamos, y lo que China está haciendo es darle forma al neoliberalismo, llámese globalización, digamos, en el siglo XXI.
lo que se está haciendo acá es un punto de inflexión que está representado por la elección que va a haber luego en la Unión Europea, está representado por la elección de Estados Unidos con Trump. Es decir, hay un cambio en el modo de producción que es tan bestial, ¿ya? Que si tú no te subes al carro, claramente vamos a quedar no solamente a la deriva como tú lo expresas, sino que vamos a quedar fuera. Y vamos a entregarle, digamos, energía verde, hidrógeno verde, vamos a entregar litio, vamos a entregar muchas cosas, pero no vamos a generar el desarrollo que requiere nuestra sociedad. Y esa consecuencia, Guillermo, de dejar al país a la deriva y discutiendo temáticas que efectivamente parecen del siglo pasado, eh, ¿qué consecuencias tiene? No es solo quedarse afuera, la consecuencia es el subdesarrollo, la consecuencia es retroceder. ¿Qué consecuencias tiene para Chile? La consecuencia es que nos quedamos afuera, y volvemos al peor mundo, que sé yo, a ver, viendo lo que conocemos, no conocemos el futuro, conocemos el pasado. Es decir, vamos a ser los proveedores de los minerales que las potencias requieren para su desarrollo, para ese nuevo modo de producción. Vamos a hacer lo que vamos a entregar la pesca, para que China pueda alimentar a sus 1.400, India también. Vamos a hacer lo que vamos a prestar nuestros cielos para que la astronomía pueda ver a qué planeta puede migrar la raza humana si es que se destruye. Vamos a hacer, yo diría, instrumentos de otros países, pero no vamos a ser socios de los países. O sea, digamos, lo que había logrado Chile es por eso estamos en la OCDE, ser socios de los países desarrollados. ¿Ya? Porque en la medida que Chile estaba ahí, los países que están detrás de nosotros nos siguen, y ahí se produce la sinergia y se potencia el multilateralismo, o sea, la cooperación. Piensa tú que Chile es altamente dependiente en energía, alimentos, etcétera, en todo. Entonces, si no tenemos socios, estamos realmente en una posición compleja. Hoy día necesitamos saber cómo, digamos, y esto es mirada a largo plazo, es decir, cómo vamos a nosotros vincularnos con una Unión Europea con donde tenemos ventaja evidente en términos de intercambio comercial, cómo nos vamos a vincular con un Trump si es que gana, o con un Biden si es que gana, cómo nos vamos a vincular con Xi Jinping, cómo nos vamos a vincular, ¿no es cierto?, con el presidente de India, que probablemente, digamos, terminó ya la votación, votaron 3 meses, dicho sea de paso. Probablemente salga, claro, la elección más larga de las democracias, India. Exacto, claro. Probablemente salga Moody, porque eso es lo que todo el mundo Bueno, proyecta. claro, ¿cómo vamos a relacionarlo con Rusia? ¿Ya? Es decir, ¿cómo nos vamos a relacionar con Y eso estaría a largo plazo. Entonces necesitamos, hoy día Chile más que nunca necesita una capacidad diplomática asociada a esa visión de largo plazo. Como no tenemos la visión de largo plazo, que si simplemente marcamos el ritmo de lo que hacen los demás. Y es ahí donde está el error. Y es ahí donde el gobierno actual, aún como si uno acepta de que quiere hacer cambio, si no entiende que la transformación o es global o no es, digamos, claramente estamos en una posición, yo diría, muy deficitaria. Ahora, esto sucede en parte importante porque la capacidad que tiene Chile de poder tener una visión de largo plazo, mientras no resolvamos problemas del sistema político, tú no puedes colocar de acuerdo, o sea, hoy día todos estamos atrapados en nuestros partidos pequeños, y cada partido pequeño piensa que tiene la verdad. Y te digo desde comunes, aunque sí, bueno, Revolución Democrática, como Sí, prácticamente ha porque a desaparecido, Comunes lo disolvieron claro, por claro, orden Revolución de Democrática, ¿no es cierto?, hasta dictadura. republicanos, es imposible porque están en las antípodas. Entonces, perdimos la capacidad de poder, digamos, alinear una visión de futuro. Cuando el presidente convoca al Consejo de Seguridad Nacional, lo convoca como asesor, ¿ya? Entonces se trata en un buen, o sea, la verdad es que es un buen conversatorio, digamos, pero no tiene ningún efecto futuro en términos de decir, vamos para allá. ¿Ah? O sea, alineemos las instituciones, tenemos que hacer tal cosa. Guillermo, de todo esto que estamos hablando, ¿cómo entra el tema del aborto? Es muy evidente el posicionar el tema del aborto libre, ellos le llaman aborto legal, pero ya tenemos abortos legales. Pero, ok, posicionar el aborto libre en la cuenta pública, y llevamos ya varios días discutiendo acerca de la pertinencia, de quién va a favor, quién va en contra, por qué lo hace. Es muy evidente la maniobra o acá hay algo más. Es decir, ¿cuál fue la idea de posicionar ese tema ahora?
A ver, yo creo que hay dos ideas que uno debe considerar en el análisis. Primero, que es satisfacer a los sectores, yo diría, más principistas dentro del oficialismo. Estamos hablando de Frente Amplio, básicamente. Ya, digamos, no así socialismo democrático, ¿ah? Y del Partido Comunista. Para el Partido Comunista yo creo que es más estrategia, es decir, pasa a ser mi moneda de cambio. Es decir, digamos, yo voy con esto, digamos, y sucede que la oposición se lo compra. O sea, es decir, lo da como un hecho cuando ni siquiera hay proyecto. Entonces, yo diría que ahí hay un tema en términos de que, eh, digamos, es tan responsable el oficialismo con la forma, yo diría, hasta a veces burda en la cual plantea los temas para poder hacer, transformar esto en una pugna de poder, como lo es también el hecho de una oposición que no logra tampoco centrarse en lo que realmente es importante o la forma de poder darle contenido a las ideas que le permita, una parte, enfrentar adecuadamente al gobierno, pero a su vez también conciliar el apoyo ciudadano con vista a las próximas elecciones. Es decir, en buen chileno pisaron el palito, dices tú, mirando las reacciones de algunos, no todos, pero estoy sacando acá porque quiero leerte una cita que creo que refleja perfecto el que ni siquiera hay Mm. proyecto de aborto, pero pisaron el palito en la oposición, discutiendo, diciendo que con esto se cortan las relaciones o entrampa la agenda, es decir, deberían haber tenido otra respuesta si entendieran bien el objetivo que tenía el presidente Boric de posicionar este tema, ¿no? Claro, pero además no compraste cosas que no están ahí. O sea, el presidente fue claro en términos de que va a presionar a la oposición en el Congreso de aquí a septiembre para una diversidad de proyectos de ley e indicaciones a leyes que están en trámite. Ya. En consecuencia, si te coloca el aborto legal, por mucho que tú no estés de acuerdo, porque eso es valórico, en fin, y todo el argumento más que razonable que existe, pues la lógica es, ok, presente el proyecto y discutimos. ¿Ya? Pero Exacto. nosotros no estamos dispuestos a aprobarlo así y Mira, punto. mira lo que dijo el ministro Elizalde, que es el ministro que lleva las relaciones con el Congreso. Le preguntaron Congreso. con respecto al aborto el día lunes y en qué fecha van a presentar. Y mira la respuesta. Cuando hay un anuncio respecto a un proyecto de ley en el tiempo previo, los equipos técnicos elaboran el mensaje respectivo y por lo tanto se va a cumplir con el plazo comprometido por el presidente. El segundo semestre, esto es real, ¿ah? Estoy leyendo textual la cuña. El segundo semestre termina en diciembre. Puede ser antes o después, pero ese plazo es estable. Cuando se habla de semestre o año, es el año respectivo o el semestre. A veces se hace un poco antes. Como diría un compañero de trabajo que tengo, es una cantinflada, pero lo Ujú. único que dice esa cuña es que no tienen el proyecto, que lo dejaron Sí, pues. ahí para ver la reacción, el movimiento político, pero proyecto real todavía no hay. No, pues no hay, digamos, eso es dar satisfacción a un sector dentro del oficialismo, una parte, y después tomar esa satisfacción para colocarlo como un elemento político de negociación. Entonces, yo diría, la cuenta pública además sirven para poder manejar, o sea, es una oportunidad a los gobiernos para poder manejar la agenda o imponer la agenda por un par de semanas, incluso un poco más, idealmente. ¿Ya? Entonces, y eso queda tan en evidencia y eso lo han hecho todos los presidentes, es decir, ahora que se despliegan los ministros en todas las regiones para explicar la cuenta pública. ¿Ya? Entonces, y ahí, digamos, la cuenta pública tiene argumentos de punto de vista del oficialismo, ¿ah? Para distintas sensibilidades que lo llevan del 22 al 30%. Entonces, la verdad es que, digamos, es parte de la maniobra que hace un gobierno. Pero le salió como un boomerang el tema del aborto, leyendo la respuesta del socialismo democrático. El Partido Socialista dice, creo que hay otras prioridades. Acá los únicos que aplaudieron realmente el anuncio del proyecto de aborto libre fue el Frente Amplio y apoyado por el Partido Comunista, pero no en el socialismo democrático. No, pues, ¿Le resultó la jugada electoral realmente, quizás con la oposición un poco más? Pero ¿qué pasa en sus propias filas, Guillermo? yo creo que en sus propias filas el oficialismo está complicado. O sea, es decir, tenemos las tres almas del oficialismo, ¿ya? El socialismo democrático, Partido Comunista y Frente Amplio. Frente Amplio incluso, yo te diría, debilitado. Un Frente Amplio, o sea, tú pensamos que el presidente no ha podido hacer cambio de gabinete porque no tiene gente. O sea, es Exacto. decir, o sea, para decirlo de una sola vez. ¿Ya? Perdón, Y Guillermo, tenemos, para decirlo en buen chileno, no es que esté funcionando bien el equipo, sino que no hay más equipo.
Exactamente. Entonces, claro, porque cambiar significa darle preponderancia al socialismo democrático, donde está la gente que sabe, tiene experiencia, ¿ya? Claro. Más allá de lo que como uno piensa de cada nombre, pero como el Partido Comunista no puede colocarlo más porque si no ya sería el gobierno comunista. ¿Ya? Entonces, el Frente Amplio, como le falta gente, ¿ah? El Partido Comunista ha ido ocupando, que yo, en los niveles hasta allá, hasta el octavo décimo nivel dentro de la estructura del Estado, en diversas partes. O sea, no pase desapercibido la cantidad de gente que se han contratado en los últimos 2 años dentro del Estado. Entonces, yo diría que acá hay un proceso de ideologización creciente del propio Estado. Pero eso empezó también antes, es decir, esto no ha sido el invento que ha hecho como la presencia de Boric. Entonces, acá o reformamos el sistema político para poder llegar a acuerdos sustantivos, o vamos a seguir en esta pugna, esta lucha de poder que no nos va a llevar a ninguna parte, ¿ya? Salvo saber quién gobierna y quién no va a tener mayoría en el Congreso. Hoy día, Bachelet, Piñera y Boric no han tenido mayoría en el Congreso. El próximo presidente o presidenta tampoco va a tener mayoría en el Congreso si se mantiene el actual sistema. Entonces, el presidente Boric lo que pasa a hacer es decir, ok, yo dejo marcado lo que en vivienda, cosas sociales, lo que es para el próximo año pasando el 25. Y como, y como nosotros aprendimos de la experiencia de gobernar, es lógico que tengamos una mejor opción o tengamos la opción de poder, digamos, elegir a otro de nuestra coalición, que no sabemos quién sería, digamos, para que siga esta tarea ya, digamos, ya emprendida. Es decir, lo que colocó en la cuenta pública es una hoja de ruta político-electoral ideológica, en la idea de que esa ruta, digamos, pensando y viendo cómo está la oposición, capaz que resulte mucho más coherente para un ciudadano que no le cree mucho progresismo, pero cree que es bueno un cambio, ¿ya? Digamos, y que pragmáticamente, si se llega en buenas condiciones al 2025, claramente el candidato o candidata del oficialismo podría tener una buena opción en la medida en que radicaliza a Kast, la oposición sigue fragmentada, ¿ya? Entonces, digamos, pero es el juego del poder en todo caso. ¿Y qué pasa con el socialismo democrático después de la cuenta pública, con un presidente instalando esta base programática para la coalición? ¿En qué queda el socialismo democrático? Uy, yo creo que queda al borde de la desaparición, o sea, vale decir, o de la, digamos, invisibilidad. En política bien sabemos que no hay cadáveres, ¿ya? Que eso siempre puede volver a resurgir, pero si uno toma lo que ha sucedido en otras democracias, los partidos tradicionales tienden a desaparecer. Ya, qué sé yo, o sea, el Partido del Socialismo, bueno, el PPD ya prácticamente está fuera, digamos, de la cancha, está en la reserva escondida, digamos, pero entonces el socialismo democrático va a tener que tomar decisiones. Esto lo complica porque el socialismo democrático debería ser capaz de ir hacia un centro político, pero el centro político es inviable en un sistema proporcional. O sea, es decir, digamos, el centro queda cooptado por los extremos. Es decir, y tú lo ves, es decir, acá todo el mundo le responde al Partido Comunista y le responde al Republicano. ¿Ya? O sea, es decir, todo gira en torno a lo que están en las antípodas. Entonces, si no cambia el sistema político, eso es inevitable, es decir, más allá de que podamos conversar y decir, no, hay que fortalecer el centro político, estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero con este sistema proporcional es imposible. Entonces, yo diría que la oposición hoy día tiene una oportunidad de presionar por un cambio al sistema político. Han habido reuniones y todo un proceso ya que se ha adelantado, es decir, esto no estamos inventando la pólvora. Y esto, si se cambia el sistema político, esto significa que en el sistema electoral, incluso cediendo el redistritaje, ¿ya? Que sería una sesión, de hecho, en términos de negociación, pero tenemos que, digamos, colocarle un paralelo a esta suerte de tiranía a la minoría en la cual estamos hoy día sometidos. Dos cositas, Guillermo, que me parecen relevantes. Con respecto a la oposición, las reacciones post cuenta pública, ¿qué te indican? ¿Sigue siendo esta oposición dividida? ¿Sigue siendo esta oposición que, si bien cuenta con la figura política mejor posicionada para una futura candidatura presidencial, tienen a un gobierno que está debilitado, con su propia coalición, que aunque no discuten tanto por la prensa, discuten, pero no tanto, tampoco es una coalición oficialista tan unida y concentrada con los mismos objetivos? ¿Qué le pasa a la oposición? ¿Por qué siempre se dice la oposición no entiende? ¿Qué es lo que no entiende la oposición? El juego del poder en el siglo XXI. Ok. Es decir,
Acá, para la oposición, el escenario más cómodo es cuando se enfrenta conservadores con liberales, y eso estamos hablando del siglo XIX. Ya, digamos, es ahí donde tienen argumentos, donde hay fuerza de idea, etcétera. El segundo elemento fuerte de la oposición, ¿ya?, es el neoliberalismo clásico. O sea, vale decir, el mercado sobre el Estado, ¿ya?, el mercado sobre la sociedad. Y es ahí donde falta una mayor reflexión. Hay mentes brillantes en la oposición, hay personas que tienen capacidad de eso, pero a la hora de colocarlo sobre la mesa para poder desarrollar una idea, yo te diría, no es idea, sino un conjunto de ideas que los lleve a un espacio de convergencia en la oposición, ahí eso se desarma. Y vuelven los personalismos, y vuelven los egos, y vuelven, y los egos por sobre las ideas, no el ego al servicio de la idea, no, sino Sí. que los egos sobre la idea. Entonces, tenemos ahí un problema que es complejo, y mientras eso se mantenga, el oficialismo hoy día tiene, yo diría, una más que razonable probabilidad de convertir el escenario en su favor. ¿Ya? Entonces, yo te estoy diciendo, decir, la oposición, si no va al plano de las ideas, pero las ideas del siglo XXI. O sea, en el siglo XXI, el pensamiento liberal es la base, con todas las expresiones de ese pensamiento liberal. ¿Ya? En consecuencia, es ahí donde está la base. Pero la base no puede estar en el liberalismo clásico del siglo XVII, XVIII. Entonces, yo diría, ahí hace falta, pero lamentablemente, la oposición necesita una idea fuerza que sea capaz de sostenerse por sí misma, ser creíble, ser muy pragmática, ¿ya? Y no enfocarse solamente en el tema del poder o en una ideología que hoy día ya está superada por la realidad. Guillermo, ¿es distinto hablar de las ideas a cuando se menciona la guerra cultural o es lo mismo? No, a mi modo de ver no es lo mismo y eso puede ser debatible bajo todo punto de vista. El tema cultural, digamos, tiene que ver para el oficialismo básicamente el generar cambios estructurales que determinen, digamos, las ideas que se van a compartir a nivel de una sociedad que posee menos capacidad de entender el mundo. Cuando no hay ideas, digamos, en la base llana de la sociedad, en definitiva, digamos, estas estructuras culturales son las que determinan que existan, que hayan sido, por ejemplo, las tesis en su minuto, que Sí. existan como esos movimientos más radicales desde el punto de vista cultural, digamos, claramente, y es lo que en la cuenta pública lo dice, van a fortalecer todo eso en la práctica. Pero en el mundo de las ideas, está respecto a lo que es razonable, posible, pragmático y creíble. ¿Ya? ¿Ya? Y estamos hablando de lo mismo que se ha hablado desde hace 2500 años a la fecha, es decir, no estamos hablando de cosas novedosas, estamos hablando de cuál es el bien común de la sociedad en el siglo XXI. O sea, yo quiero desarrollo, tú quieres crecimiento, yo quiero calidad de vida, yo quiero dignidad a las personas. Bueno, coloquémosle contenido a eso desde el punto de vista liberal, tanto conservador como liberal digamos, de lo que es la oposición hoy día. ¿Ya? O sea, y darle contenido a eso. O sea, es decir, lo que el presidente hace cuando en su cuenta pública, cuando se coloca en el tema de la seguridad, más allá de decir que ha hecho más que los gobiernos anteriores, ¿ah?, toma uno de los principales ejes del liberalismo, el liberalismo clásico, la condición de seguridad. Entonces se apropia de un tema, ¿ya? Digamos, se apropia ideológicamente de un tema. Entonces deja, digamos, a la oposición solamente con la economía. ¿Ya? Y si la oposición se compra solamente la economía, claramente, digamos, estamos en una ecuación incompleta. Claro, y repiten, ahora el gobierno repite, sin seguridad no hay libertad, no hay democracia, es decir, le ponen un fondo, mientras la oposición, claro, habla de los proyectos del fast track de seguridad, pero ahí tiene un elemento de la oposición que pudiera sacarlos al pizarrón, porque a la hora de legislar, evidentemente la mirada del oficialismo es muy distinta, no sé si en el socialismo democrático, pero de apruebo dignidad de la coalición que ¿Mm? sustenta al gobierno, tiene una mirada distinta en cuanto a seguridad, como tú mismo dijiste, o sea, en el corazón de los proyectos siempre hay algo al final que determina que ellos están mirando un modelo distinto de sociedad. Guillermo, ahora sí dos cosas, pero es que un tema lleva al otro. Solo antes de terminar, dos cosas que me parecen muy relevantes. A nuestro auditorio le gustan estos temas. Les recuerdo, si no, perdón,
No Oxinova, Oxinova es el pasado, Oxibiota. Efectivamente, porque Oxibiota es la renovación de lo que era el producto anterior con una fórmula reforzada, una fórmula que viene mucho mejor. No significa que necesitaban corregirla, sino que quienes están detrás de Oxibiota saben que el progreso constante y continuo es lo que hace que los productos se mantengan de calidad, se mantengan al día. Las empresas no pueden quedarse en el status quo solo porque les va bien, ¿no? Bueno, ¿qué decidieron hacer con esta fórmula? Reforzarla y reforzar en aquellos aspectos que creían que podía todavía haber un margen de mejora, y por eso tenemos Oxibiota que llega en este paquetito con estos sobres y usted lo diluye en agua con unas instrucciones que vienen acá mismo. Usted abre acá, no se va a perder. ¿Y qué es lo que hace Oxibiota? Destruye las bacterias que producen el mal olor. Usted el mal olor no lo esconde. Usted el mal olor no se elimina abriendo las ventanas porque después vuelve. El mal olor se elimina destruyendo las bacterias que producen el mal olor, y ahí entra la fórmula de Oxibiota, muy fácil de usar, ecológico, no necesita recubrirse, no necesita guantes, y simplemente siga las instrucciones en cómo diluir este polvito que viene acá en agua, y después de esperar unos minutos, usted lo vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor, alcantarillas, cocina, baño, jardín, edificio, etcétera. Hay veces que hay que repetir, eso sí, después de algunas semanas, el procedimiento para realmente asegurarse que no vuelvan a salir esas bacterias del mal olor. Oxibiota, www.oxibiota.cl, ahí compra el producto. El mail del programa, no se los dije al principio, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos, y también Patreon. Aquí mi equipo me dice, no olvides Patreon, porque con la ayuda de Patreon es que mantenemos viviendo el programa. Muy agradecidos de sus aportes. Inviten a otras personas a seguir aportando a este tipo de periodismo, el que estamos intentando hacer hace ya más de 2 años. Guillermo, dos cosas con respecto a lo que mencionabas. Hablabas de que sin cambiar el sistema político vamos a seguir teniendo la tiranía de las minorías y esta polarización, no hay centro, pero uno ve que la polarización ocurre en otros países sin haber tenido una reforma política que los llevaran a tener este sistema proporcional que tenemos en Chile. Es decir, Estados Unidos tiene todavía este binominal, y vemos que se han polarizado, que la posición de los demócratas con respecto a una mirada más de izquierda de la sociedad es bastante más polarizada, bastante más extrema que hace 40 años atrás. Lo mismo con el Partido Republicano liderado por Donald Trump, que ha sido también una consecuencia de la posición demócrata. Es decir, no siempre esta polarización tiene que ver con el sistema político, es propio de un nuevo ciclo que estamos viviendo. Sí, es propio, yo diría, del debilitamiento de las democracias. ¿Ya? Cuando en Estados Unidos, que es un tema mayoritario, ¿ya? Donde hay dos partidos principales, muchos lo llaman como bipartidista, lo cual no es cierto. En Estados Unidos hay muchos más partidos políticos. Lo que pasa Sí, es que los dos principales son los que definen quién es presidente. En esa perspectiva, en Estados Unidos hay una fragmentación ideológica tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata hoy día esa fragmentación es controlada no por Biden, sino que más bien por Obama y por Clinton. En el Partido Republicano, el líder indiscutido es Trump, y todos los otros líderes menores finalmente han ido quedando en el camino. Finalmente, el propio sistema de partido estadounidense, por distintas razones, ¿ya? Finalmente se ha ido fragmentando internamente. Pero eso es Estados Unidos con una cultura política diferente, con una cultura política protestante, digamos, que es distinta. En América Latina tenemos una cultura política, yo diría, distinta, insuficiente, y con mucha parafernalia para defender la democracia, pero con poca capacidad de darle contenido a una democracia que se basa en el diálogo, finalmente. Entonces, en términos pragmáticos o en términos concretos, si no cambiamos el sistema político, las minorías van a seguir definiendo la agenda. Si cambiamos el sistema político y disminuimos el número de partidos al menos, vamos a tener un espacio necesario de convergencia para dialogar. No te digo que nos pongamos de acuerdo, pero vamos a disminuir bastante, digamos, la cantidad de opiniones que hoy día hay. Basta, que vas a decir, las redes sociales deben reflejar ese diálogo y no el diálogo reflejar las redes sociales.
Entonces, hay que revertir ese, digamos, ese tema. Pero para eso se requiere diálogo. Hoy día, la candidata hoy día de la oposición, Evelyn Matei, va corriendo sola mientras el oficialismo espera el desgaste de ella, para ello definir quién puede ser la persona. Y en eso está la cuenta pública del presidente Boris hoy día no ha sido una cuenta pública inocente. O sea, ha sido una cuenta pública, yo diría, con contenido y proyección. Podemos estar de acuerdo o no con el contenido, podemos estar de acuerdo o no con la proyección, pero lo ha hecho. Lo ha hecho y eso es un dato. Digamos, y no basta con criticarla, porque hay que ver las implicancias. Entonces, porque digamos, la coherencia interna que tiene la cuenta pública es para sacar párrafo por párrafo y colocarlo en el barrio, como ellos dicen, como a nivel barrial, como dice, digamos a nivel comunal, nota la relevancia de la comuna adentro de la cuenta pública. Entonces, y para todos los temas, para absolutamente todos los temas. Entonces la cuenta pública probablemente no hay que mirarla tan en menos porque es la hoja de ruta desde el punto de vista de mantener el poder. Sí, me parece que hay una ingenuidad hacia la mirada que se tiene a las declaraciones del presidente, la misma cuenta pública, como tú lo estás diciendo, Guillermo, en el sentido de que como no han tenido muy buena gestión, como no les ha resultado alguna reforma, se tiende a minimizar la capacidad que tienen ellos, la capacidad política y estratégica. Así es. Llegaron al poder tempranamente, gente muy joven y no llegaron al poder por un accidente solo de la historia, pues algunos piensan que sí, sino que porque estratégicamente y políticamente se mueven de una manera en que consiguen sus objetivos. Me parece que es interesante lo que tú planteas con la cuenta pública porque se ha minimizado el impacto y el efecto de la cuenta en el sentido de que es una especie de tutti frutti que nos deja a la deriva, pero tiene un sentido, quizás no como visión de país, pero sí un sentido electoral y en eso hay que tomarlo en serio, ¿no? Sí, no, definitivamente. Guillermo Holzman, analista político, consultor, experto en seguridad e inteligencia. Siempre cuando están estos temas, tú sabes que te llamo para la entrevista. Académico de la Universidad de Valparaíso y director de Analítica Consultores. Guillermo, muchísimas gracias por aclararnos, por iluminarnos también con respecto a una mirada un poco más profunda, una mirada un poco más debajo del agua de esta cuenta pública 2024. Muchas gracias, Guillermo. Que tengas buen día. Igualmente para ti, Nicole, un agrado. NicolePeriodistachile@gmail.com. Ahí me escriben y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.